Tuve graves problemas para llegar. De hecho, casi no alcanzo a llegar a las consagraciones episcopales. Bienvenidos a un video súper especial en este canal. Creo que me van a quemar por este video, pero como lo leyeron bien en la descripción, vamos camino a las consagraciones episcopales del 1 de julio de la Fraternidad San Pío X. Sé que es un tema muy polémico porque sí, desde afuera se ve como eso, ¿no? Como las excomuniones de la fraternidad, los cismáticos, los herejes, etc. Bueno, no, herejes creo que sí no pueden llegar a decirnos. Que también sea nuestro Señor guiando a la fraternidad San Pío X. Espero que todo salga muy bien. En este momento yo estoy en Bogotá. Ahorita voy a tomar un vuelo a Barcelona y después de Barcelona llego a Roma. Así que pues ahí les voy a ir mostrando todo. Espero que todo salga muy bien y que también disfruten estos videos. Nos vamos. Primera escala en Barcelona, de aquí vamos a ir a Roma. Es una escala muy pequeña, la verdad. El viaje estuvo súper largo, pero estuvo bastante bien. La verdad también está haciendo bastante calor. Me imaginaba que Europa era todo frío, pero no está. Creo que están en tiempos de verano, no sé. Pero me tocó quitarme el saco y demás porque está haciendo mucho calor. Pronto nos vamos a ir de aquí, es una escala muy cortica y ya nos vamos. Previamente a las consagraciones episcopales visité muchos lugares, como pueden ver, y si las cosas salen bien después espero subir los vlogs de esos lugares aquí en el canal. Pero por ahora demos un salto en el tiempo directamente a lo que vinimos, a las consagraciones episcopales. Después de muchos días de peregrinar, finalmente se había llegado el gran día, aquel 1 de julio donde la Fraternidad San Pío X realizaría las tan anheladas consagraciones episcopales. Una acción ampliamente criticada por los medios de comunicación, pero este no será el video en el que explicaré las cosas, solo diré que pronto subiré otro video explicando mucho mejor esta cuestión. Pero te puedo adelantar algo. Nada de lo que acusan a la fraternidad es verdadero. Por ahora sigamos con este día utópico por los bellos paisajes suizos. Los problemas no se hicieron esperar. Nos avisaron que había ocurrido un derrumbe en la vía y que estaba cerrada. Es decir, no había paso hacia Ecón. Faltaba solo 1 hora y media para que comenzara la ceremonia y nos íbamos a perder todo por lo que habíamos recorrido miles y miles de kilómetros. Fue un momento muy difícil ver cómo todo se desmoronaba y que no podíamos hacer nada. Sin embargo, en ese momento pensé, esto también hace parte de la divina providencia. Si Dios así lo ha querido, es por algo. Para nuestra alegría y sorpresa, gracias a la gestión de uno de los sacerdotes que nos acompañaban en la peregrinación, nos dieron una ruta alternativa, un poco más larga, sí, pero que nos aseguraba por lo menos llegar a Ecón así fuera un poco más tarde. Sin pensarlo mucho nos aventuramos y emprendimos camino por la desconocida ruta. Gracias a Dios logramos llegar con solo 30 minutos de retraso. Apenas me bajé tuve las primeras impresiones. Todo estaba milimétricamente organizado, era increíble, los suizos son un reloj en todo. En la entrada tenías que presentar un código QR que previamente debías tener al haber hecho la inscripción. Una vez leído el código QR te asignaban una manilla con un chip que sería la puerta de entrada para comprar y moverse dentro del lugar. Me llamó mucho la atención ver a este niño, quien fue el que me puso mi manilla, entregando su servicio desde muy pequeño en esta obra magnánima que estaba a punto de suceder. Una vez entré me sentía como en una película. Ecón es imponente. Solo podía pensar que estaba en el lugar donde había comenzado todo. Aquí Monseñor Lefebvre había gestado la mayor hazaña de resistencia contra el modernismo en el siglo XX y hoy vemos los grandísimos frutos que ha producido su legado. Pudimos
Logramos llegar unos minutos antes de que comenzara el sermón pronunciado por el superior general, el reverendo padre Davide Pagliarani. Y aunque no entendí nada en el momento porque fue en francés, se notaba la gran sabiduría de aquel hombre. Mucha gente cree que la fraternidad está llena de gente agria, llena de odio hacia la iglesia, pero esas personas no saben de lo que hablan. En este viaje pude comprobarlo aún más, porque es todo lo contrario. Los fieles de la fraternidad son verdaderos católicos, amantes de Dios, del prójimo y de la Santa Iglesia. Pongo las manos en el fuego por cada uno de ellos. Y en el superior general se evidenciaba eso, un hombre ecuánime, tranquilo, inteligente y movido a hacer tales consagraciones solo por el estado de emergencia tan grave que hay en iglesia. Pero lejos de la fraternidad, querer alzarse y separarse con odio de la Santa Iglesia Católica Romana. Se veía en el rostro del reverendo padre una profunda preocupación movida por la gracia de Dios, una preocupación por el estado actual de la iglesia, por la salvación de las almas, por tener que recurrir a semejantes instancias con tal de preservar la verdadera fe. Pero a pesar de todo se le veía muy seguro de lo que estaba a punto de hacer. Pourquoi? Parce que la loi suprême, la loi de Dieu et le salut des âmes. Lo primero que llamó mi atención de la ceremonia fue la solemnidad tan grande de la cual se reviste la iglesia para consagrar nuevos obispos. Era algo idílico y no era para menos, pues el episcopado es el orden más alto de dignidad y poder que pueda alcanzar un hombre aquí en la tierra. Cada gesto, movimiento, acción y los cantos angelicales dejaban vislumbrar la grandeza de lo que estaba pasando. Después del sermón se continuó con las letanías de los santos, un momento bellísimo donde los futuros obispos se postran completamente para pedir la intercesión de todos los bienaventurados con tal de poder ser dignos de tan alto ministerio que van a recibir. Fue un momento maravilloso, acompañado del incomparable canto del coro. Finalmente había llegado el momento por el que habíamos cruzado fronteras, las consagraciones episcopales. El momento donde a través de la imposición de manos del obispo iba a ocurrir la sucesión apostólica, la transmisión del poder de los apóstoles que viene desde Pedro y los 12. Está llena de signos muy profundos, se les impone una serie de elementos a los aspirantes. De los más representativos y que saltan a la vista es la cinta que les ponen sobre la cabeza y el libro sobre su espalda, cada gesto con un significado profundísimo. Recuerdo pensar allí que estaba siendo parte de un momento histórico, convencido de que estas consagraciones y la labor que lleva a cabo la Fraternidad San Pío X se escribirán en los libros posteriores de la historia de la Iglesia, recordándolos como los héroes que sostuvieron a la Iglesia y permanecieron fieles a pesar de los gravísimos tiempos de crisis y confusión. Así como leemos hoy de San Atanasio, así mismo va a recordarse con admiración a Monseñor Lefebvre y a este momento. Me sentí en gran parte indigno de hacer parte de aquel ceremonia y a la vez extrañamente orgulloso de poder estar ahí con todas esas personas que serán recordadas en la historia como el remanente fiel. Lleno el ambiente de solemnidad y admiración por lo que acabábamos de presenciar, se avanzó con el resto de la ceremonia, la continuación del santo sacrificio de la misa. Aquí sin duda omito muchos detalles, pero los símbolos litúrgicos estaban presentes por todas partes, y ni hablar de la sacralidad de la Santa Misa, que es lo normal que se vive en cada misa tradicional y que se debería vivir en todas las misas del mundo, pero que lastimosamente no es así. Si no entiendes mucho del tema, te dejo un video por aquí donde hablo un poco más de cómo pasé de vivir misas llenas de espectáculos a encontrar el tesoro de la misa tradicional. Pero regresemos de nuevo a la ceremonia, porque iba a ocurrir algo que nadie se esperaba.
Después de haber pasado la consagración y próximos a recibir la Sagrada Comunión, el cielo empezó a oscurecerse. Parecía una película. Sonaban truenos, el sol se escondió, se puso oscuro el lugar y de manera repentina empezó a caer una tormenta muy fuerte. Tanto así que aunque estuve pocos segundos al aire libre, bastó para quedar empapado por completo. Se desató una fuerte lluvia en medio de la ceremonia y tuve que correr a buscar refugio por la seguridad de la cámara, que ya se me estaba mojando más de lo normal. Junto a mí algunas personas también buscaron refugio, pero para mi sorpresa, la mayoría de personas se quedaron plantadas en el lugar donde estaban, al aire libre, mojándose y rezando. Esto hizo que la ceremonia se detuviera por un tiempo prolongado, pero eso no iba a detener la fe de aquellas personas presentes. Premier mystère glorieux, la résurrection, fruit du mystère, la foi. De manera sublime se empezó a rezar el rosario junto con la entonación de cantos que alentaban a la gente. Se sentía como un cántico de guerra entonado por un ejército que no estaba dispuesto a dejarse vencer ante la adversidad. Incluso en el lugar donde estaba resguardado se entonaron cantos que hacían sentir la piel de gallina. Era como un ejército en batalla. Como es propio del buen Dios, a veces pone obstáculos con el fin de hacer relucir la fe de sus fieles más cercanos, cuando quiere sacar de ellos un acto heroico, así como lo hizo con la mujer cananea. Y fue justo lo que pasó. Después de aquella tormenta y del rosario, los cielos se abrieron de par en par. El sol salió reluciente como una respuesta a los ruegos de los fieles. Todo se iluminó y se pudo continuar con la ceremonia. Pasada la tormenta se dio inicio a la distribución de la Sagrada Comunión. Con cuánta cautela salieron estos santos sacerdotes acompañados de sombrilla y patena para evitar todo tipo de peligro para el cuerpo de nuestro Señor. Me llamó mucho la atención ver la devoción con la que la gente comulgaba de rodillas y en la boca, como debe ser, a pesar del mal estado de la tierra por la lluvia. Muchas personas se ensuciaron, se llenaron la ropa de lodo, pero eso no importó porque sabían a quién recibían, sabían a quién tenían enfrente, porque creen completamente que están recibiendo al mismo Dios en ese aparente pedazo de pan. Ya se acercaba el final de la ceremonia, se hizo la imposición del anillo, el báculo y la mitra, la entronización de los nuevos obispos, entre otras cosas. Pero lo que me conmovió mucho fue el ad multos annos. Es un momento donde los nuevos obispos se arrodillan frente al obispo consagrante principal y entonan la aclamación ad multos annos 3 veces, que significa por muchos años, subiendo el tono de voz en cada repetición, tras lo cual se intercambia el beso de la paz. Esto tiene un significado muy conmovedor porque se le está diciendo al obispo consagrante que ojalá su ministerio dure muchos años más. Es un sentimiento agridulce el hecho de que haya alegría por los nuevos obispos, pero también existe cierta tristeza porque esas consagraciones episcopales justamente se dan por el ocaso del ministerio de aquel obispo consagrante. Es un reconocimiento profundo de que el obispo mayor está entregando el relevo tras años de desgaste, al desearle por muchos años a quien ya se retira o está en el ocaso de su ministerio, se convierte en un homenaje de gratitud filial. Es admitir la fragilidad de su predecesor, desearle que la salud lo acompañe en su vejez y a la vez honrar la cadena ininterrumpida de sucesión apostólica que une a ambos. Luego siguió un momento muy especial donde los nuevos obispos salieron por todo el lugar a bendecir al pueblo. Qué alegría me dio ver pasar a uno muy cerquita de donde yo estaba.
Y llegó el final, todo estaba consumado. Se dio paso a la procesión de salida. Era una cantidad incontable de sacerdotes y religiosos los que formaban la gran fila de la procesión. Aquí es donde se pueden ver los grandes frutos de la fraternidad y de Monseñor Lefebvre. Para nuestra sorpresa, el superior general de nuestra zona hizo posible que pudiéramos entrar en la zona privada y que conociéramos al reverendo padre Pagliarani y a los nuevos obispos consagrados. Fue una locura. Nos tomamos fotos, pudimos besarles el anillo, recibir bendiciones especiales, en fin, fue extraordinario. Okay. Y uno de los espacios más especiales de todo esto fue poder visitar la tumba de Monseñor Lefebvre. Qué gran obispo, qué gran misionero y sobre todo, qué gran defensor de la fe católica. Estoy convencido que en algún momento de la historia se le dará el lugar que merece Monseñor Lefebvre. Aquí en la escritura de su tumba se puede leer lo que toda su vida procuró hacer y que es a lo que está obligada la Iglesia a hacer. He transmitido lo que recibí. Gracias, Monseñor Lefebvre, por todo su legado. Espero que puedan disfrutar este video y que también esto les sirva para poder entender mejor y ver un lado diferente de la historia como se cuenta, ¿no? Porque se ha vuelto mucho más famoso el tema del cisma, de la excomunión, pero créanme, no sé cómo expresarles, cuando uno conoce realmente las cosas y conoce la comunidad, conoce la fraternidad, no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. De hecho, aprovecho este espacio pequeño para contarles una cosa. El Vaticano hace un tiempo envió a obispos de diálogos para dialogar con la fraternidad, eso fue ya hace unos años, y lo curioso es que uno de estos obispos, después de los diálogos con la fraternidad, se enamoró por completo de la fraternidad, y no solo eso, sino que pidió al morir fuera enterrado aquí, en este lugar, en Ecón, fuera enterrado al lado de Monseñor Lefebvre, junto a Monseñor Lefebvre. No es casualidad que cada vez más personas apenas conocen la fraternidad, quedan prendados de ella, y eso es por una gracia especial de Dios, es porque la gracia de Dios acompaña a esta comunidad y porque algo bueno deben tener. Y no digo solo algo bueno, sino en toda su totalidad. Es una comunidad espectacular. Entonces, bueno, es muy curioso, es muy raro que cada vez que alguien se acerca a la fraternidad, es inevitable el magnetismo que tiene la doctrina católica, la verdadera doctrina. Empezaron a cantar un poco aquí. Espero que hayan disfrutado mucho este video. Creo que con esto cerramos este video aquí en Ecón. Jamás pensé que iba a estar en este evento canónico. Estoy muy feliz de haber estado en este evento canónico, que de verdad es una cosa increíble, histórica. Me siento indigno de haber estado aquí. Entre más uno profundiza, se va dando cuenta de la crisis de la Iglesia y de la posición tan correcta que tiene la fraternidad. Así que espero que les guste este video, que lo puedan compartir, que le den me gusta, que dejen su comentario. Les pido que sean muy respetuosos en los comentarios. Es un tema muy controversial, pero sí les pido que tengan mucha prudencia con eso. Y nada, que Dios los bendiga y que viva Cristo Rey. Desde Ecón, adiós.